Y bueno, avanzando y profundizando el abordaje del debate y la reflexión acerca de la hegemonía, de la construcción de hegemonía, del ejercicio de la hegemonía en consideración de que la hegemonía siempre es histórica, situada históricamente y en un proceso de desarrollos, crisis y transiciones, en el modo en que lo graficábamos anteriormente. Por lo tanto, por eso, las formas de la organización hegemónica y contrahegemónica siempre debe hacerse en perspectiva histórica. Y observando en perspectiva histórica el modo en que se integra la hegemonía y se construye esa relación de hegemonía que se manifiesta entre dirigentes y dirigidos, entre la hegemonía y el pueblo, o la sociedad civil. Hay un primer punto que es importante a tener en cuenta como punto de partida, que es específicamente que exista una clase social que tenga un proyecto estratégico de carácter progresivo. Es decir, que en el plano, en la órbita de lo económico, tenga un proyecto estratégico para desarrollar esa sociedad, es decir, esa nación, un conjunto de naciones, el mundo, y que esté con la decisión de llevarlo adelante, pero particularmente que tenga la capacidad de expresar, de encabezar un proyecto de hegemonía en lo económico, un proyecto estratégico económico con la capacidad de impulsar a la totalidad de una nación, a la totalidad de un conjunto de naciones, a la totalidad de un sistema internacional desde el punto de vista económico, es decir, en el plano de la órbita económica, hacia adelante, impulsarlo hacia adelante, de modo progresivo, de avance para todas las clases sociales. Este es un primer plano a tener en cuenta, que sigue lo que decíamos anteriormente, no cometer el error de observar las cuestiones de la hegemonía desde el punto de vista de la hegemonía militar, particularmente desde lo técnico militar, algo que siempre sigue a las capacidades económico-estratégicas, porque de última, todas las capacidades y las existencias técnico-militares guardan relación con un sistema productivo, económico productivo de carácter económico estratégico, con la capacidad de desarrollar y sostener ese sistema instrumental técnico-militar que guarda relación, que necesariamente en términos dialécticos también impacta impulsando lo económico a un salto cualitativo superior. Pero el gran primer momento a tener en cuenta es la posibilidad que exista una clase social, un proyecto estratégico económico con la capacidad de proponer y llevar adelante
una situación progresiva desde el punto de vista económico para todas las clases sociales o para la mayoría de la población o del conjunto de clases que hacen a una nación, a un sistema de naciones. Y en ese sentido, si existe esta posibilidad de que una clase social o un conjunto de actores económicos sociales, ya en el plano político y político-estratégico, puedan proponer un proyecto económico con estas capacidades progresivas y de inclusión progresiva de las grandes mayorías sociales, no solamente tendrá la capacidad del prestigio económico y económico-estratégico que le da el poder manifestar el despliegue de un proyecto de estas características económicas, sino que esto inmediatamente se manifiesta como prestigio social, como legitimidad social. Dato importante, la hegemonía económica empieza a construir las condiciones del desarrollo de una legitimidad social que hace a una hegemonía de carácter social, económico-social, que facilitará las condiciones para, seguramente, la hegemonía en el plano estratégico-filosófico, ideológico-filosófico, como también se podría decir. Es decir, si existen estas condiciones de un proyecto, de una iniciativa estratégica en el plano de lo económico, con impacto sobre la mayoría de los sectores sociales de la sociedad, estas crean las condiciones primarias para convertirse en una clase hegemónica para el conjunto del sistema social, económico-social de esa nación o de ese conjunto de naciones. Lo cual implica también no solamente que esta clase social o este planteo económico estratégico en lo económico concreto se manifieste en un conjunto de personas, en una clase, desde el punto de vista de un comportamiento corporativo, es decir, en la personificación de este proyecto estratégico económico, de alguna manera la personificación de la categoría económica que tiene la capacidad estratégica de motorizar este proyecto en la órbita de lo económico, sino que además tiene que estar en condiciones de dar un salto de lo corporativo a lo político. Es decir, no solamente debe ser un liderazgo en lo económico o en lo gremial económico corporativo, sino que tiene que estar en condiciones de dar un salto al plano político y político estratégico, es decir, en el plano de lo ideológico filosófico, para plantearse como un proyecto para todos, que incluya a todos los actores económicos sociales y políticos sociales, y en ese sentido, sí podrá estar planteándose la posibilidad del ejercicio de una hegemonía político-social, donde sin ninguna duda podremos observar el componente de fuerza, pero también el componente de consenso que tiene esta clase. Es decir, el salto de lo corporativo a lo político, de la representación de sus intereses en el plano gremial corporativo al plano político y político estratégico, es necesario para que
pueda ponerse en juego las cuestiones de la hegemonía, de la conducción política estratégica. Es decir, no solamente un proyecto que se manifiesta en el plano de lo económico, que da el salto a lo económico gremial, corporativo, sino que da el salto cualitativo al plano de lo político y a partir de ahí a lo político estratégico, es decir, con el componente filosófico ideológico, el sistema de ideas y valores. Pero, sin ninguna duda, este plano, este salto de lo corporativo a lo político, es un salto en términos de decisiones estratégicas de tomar la decisión de conducir la organización del Estado y la sociedad en su conjunto. Para lo cual es sumamente importante y estratégico entender que esta clase que tiene la capacidad de desarrollo de un proyecto económico que incluye, tiene que tomar la decisión de conceder beneficios e inclusión en el plano económico-social para que las grandes mayorías de trabajadores, pequeños empresarios, pequeños productores, es decir, de la totalidad de la sociedad civil, le concedan legitimidad social para que pueda ejercer su conducción en el plano de la hegemonía y en el plano de lo político estratégico y cultural. Es decir, esta clase que es, desde el punto de vista de la hegemonía económica, tiene la iniciativa, tiene una capacidad de iniciativa en el plano económico, debe conceder beneficios en el plano de lo económico para que las grandes mayorías accedan a apoyarla en el despliegue de su proyecto en el plano político y político estratégico. Por lo tanto, el primer momento de la hegemonía es la construcción de las condiciones de la hegemonía en lo económico. Y cuando decimos una clase social y no decimos una clase capitalista, lo que estamos diciendo es que la condición de ser una clase social que tiene un proyecto estratégico en el plano de lo económico, con capacidad de despliegue de una hegemonía económica, estamos diciendo que no necesariamente esta clase social debe ser una clase capitalista. Puede ser otra clase social. Lo que no puede no tener es un proyecto estratégico en el plano de lo económico, es decir, que en el plano de lo económico pueda desplegar una hegemonía que incluya en los beneficios corporativos económicos a las grandes mayorías de esa sociedad o de ese conjunto de naciones, o a la totalidad de naciones o a la gran mayoría de las naciones del sistema internacional. Cuando ya estamos hablando de un sistema nacional, de un sistema internacional que no se basa solamente en naciones que proyectan poder, sino incluso en sistemas de naciones que empiezan necesariamente a tener proyectos comunes para proyectar poder y hegemonía. Entonces, esto que decimos es sumamente importante, porque lo que estamos diciendo que la hegemonía que después observaremos en el plano de lo político cultural, es decir, de lo político en tanto del componente de fuerza o de lo político en el componente del consenso social, necesariamente debe tener como característica un proyecto económico estratégico y una clase social
que pueda encarnarlo desde el plano de la universalización de los intereses de ese determinado grupo social para el conjunto de la sociedad. Es decir, debe ser una hegemonía en lo económico que tiene la capacidad de salir de lo corporativo, volverse político, general, universal, de tal modo de incluir y beneficiar económicamente a la gran mayoría de la sociedad, a la totalidad de la sociedad, para que se termine de realizar como hegemonía político-cultural, como hegemonía, digamos, en el plano político y universalizando, es decir, ese proyecto que en un primer momento era una simple manifestación corporativa de un grupo que se manifestaba como el grupo social que tenía iniciativa, y una iniciativa que tenía un impacto económico que beneficiaba a amplios sectores de la sociedad. Este aspecto es muy importante como primer paso, porque recién a partir de que existe esta hegemonía en lo económico, con la capacidad de salir de lo corporativo e universalizarse, dando un salto de calidad hacia lo político, es que esa hegemonía en el plano de lo económico se traduce como una hegemonía en el plano de lo político y necesariamente impulsa el desarrollo de la hegemonía en el plano ideológico-cultural, es decir, en el plano de las concepciones filosóficas e ideológicas orgánicas, es decir, una concepción filosófica e ideológica acerca del mundo que estamos construyendo, el mundo que somos y que queremos ser. Es decir, ahí hay una relación y vuelve a ser importante abordar el concepto de hegemonía en un segundo momento, dando cuenta de la hegemonía en el plano de lo económico, de la hegemonía en el plano de lo político, de la hegemonía en el plano de lo filosófico ideológico, es decir, de lo político cultural, y por supuesto en otro plano, también la hegemonía en el plano de lo militar. Y no reducir el tema de la hegemonía a uno de los aspectos, sino que la hegemonía es un sistema de hegemonías de ser desarrolladas y desplegadas en distintos planos, pero que, como ya sabíamos de hace mucho tiempo, primero nace siendo y manifestándose como hegemonía en el plano de lo económico.